7:42 de la mañana, a esta hora le damos la bienvenida al asambleísta Ricardo Ulcuango. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta mañana ustedes, a partir de las 10 de la mañana, ustedes tendrán la oportunidad de escuchar en la asamblea a los interpelantes de este juicio político, pero también al presidente Guillermo Lasso, que ejercerá su defensa. Y ahí quiero preguntarle, asambleísta, si es que usted va predispuesto a escuchar y luego tomar una decisión, o si más bien será un mero formalismo, pero ya tiene una decisión tomada en torno a este juicio político. Bueno, por supuesto que tanto las dos partes deberán presentar sus acusaciones y como también el descargo por parte del presidente. Por supuesto, es de obligación constitucional que la asamblea escuche al presidente sus descargos frente a la acusación del juicio político. Pero usted está dispuesto, antes de tomar su decisión personal, ¿cómo votará? Si lo hará por la destitución y censura o lo contrario en base a lo que escuche el día de hoy, o para usted ya el camino está trazado dentro de este juicio. Bueno, primero es que el país sabe, conoce, el presidente de la República ha concentrado todo el poder a través de los decretos 107, 163 en una sola persona, que es Hernán Luque Lecaro, que es amigo íntimo, a través del cual efectivamente ha llevado adelante todo el poder en todas las empresas públicas del Estado, pero concretamente en Flopec, que tiene que ver directamente en relación el presidente de la República. Pero además es importante señalar de que ha habido alertas, informes tanto de la Contraloría como también del gerente que ha presentado la carta al presidente, incluso del propio secretario de Anticorrupción, Luis Verde Soto. Entonces ha habido suficientes alertas, informes, pero lamentablemente el presidente de la República no ha actuado cuando tuvo la posibilidad constitucional de parar ese tema y redireccionar. Así que nosotros como asambleístas hemos visto suficientes argumentos, suficientes pruebas de que el presidente de la República tiene relación directa al no actuar, al no parar sobre el perjuicio, sobre el Entonces, para usted debe ser destituido por eso. Debe ser destituido por eso. Nosotros estamos convencidos de que el presidente de la República tiene responsabilidad política y por ende el presidente de la República debe ser destituido a través del Parlamento. Para eso está establecido la propia Constitución política, de la República del Ecuador, para viabilizar cuando existe un problema muy serio en el país. Pero además, no solo esto, el país ha enfrentado un problema muy serio de que el propio gobierno no ha dado una respuesta al tema de inseguridad, medicinas que no hay. Pero el tema de este juicio político es establecer la responsabilidad política por la causal de peculado, que es lo que dio paso a la Corte Constitucional. Y cuando usted dice nosotros estamos convencidos, a más de la bancada de UNES, ¿a quiénes más se refiere? ¿A esa mayoría que se consolidó el día domingo, quizás? Bueno, aquí hay dos cosas. Hay parlamentarios de bloque legislativo que está con el pueblo, hay parlamentarios de bloques legislativos que está con el gobierno. Son dos cosas, no hay más otro. Entonces, por lo tanto, consideramos de lo que el día domingo pasado se consolidó la mayoría, llevar adelante el proceso de legislación y de fiscalización, que es una cosa, pero obviamente este es un tema del juicio político al presidente. Nosotros consideramos de que los asambleístas que realmente defienden al pueblo va a defender al pueblo, pero si los asambleístas que no defienden al pueblo pasará a defender al presidente de la República a pesar de que existe evidencias suficientes para el juicio político. Entonces, por lo tanto, eso es lo que se avisora esta semana. ¿Cuántos serían esos asambleístas ya en votos, en números? Se lo pregunto porque ayer escuchábamos a personas que votaron a favor de las dignidades electas en la asamblea, pero que han dicho que eso no significa que vayan a votar a favor de la destitución y censura del presidente Lasso, que van dispuestos primero a escuchar su defensa el día de hoy. Bueno, consideramos
tener los 92 votos, porque eso se requiere para la destitución del presidente de la República. Pero claro, el propio gobierno ha acercado a diferentes bloques legislativos, a diferentes asambleístas, con el ofrecimiento de otorgar prebendas, pero además también ha llevado adelante la amenaza de la muerte cruzada, que es constitucionalmente establecido. Nosotros, como bancada de UNES, hemos dicho ya, pues, porque desde el primer día de su asunción al poder ha venido amenazando la muerte cruzada. Pues puede hacerlo, pero claro, en esto necesariamente consideramos de que cada uno de los bloques legislativos tienen que reflexionar al favor del pueblo o si realmente van a seguir defendiendo lo indefendible. Entonces, por lo tanto, nosotros sí consideramos, a más de la bancada de UNES, que vamos a tener votos de diferentes legisladores, de diferentes bancadas, si realmente piensan en el país. El oficialismo ha dicho que está cerca de reunir los 46 votos que ellos necesitan para que no se dé paso a esa destitución y censura del primer mandatario dentro de este juicio político. Sí, efectivamente necesitan 46 votos para bloquear el juicio político. Pero para eso obviamente ha sido permanente acercamiento con los legisladores, incluso han ido rompiendo a distintos bloques legislativos a su favor, pero el pueblo ecuatoriano tiene que estar muy consciente quiénes realmente van a defender al pueblo y quiénes van a defender a un gobierno que prácticamente tiene méritos para ser destituido. Pero mientras señalan eso como acción del gobierno para tratar de más bien sumar esos 46 votos, del otro lado también se comienzan a hacer cuestionamientos. ¿Por qué no se ha dado paso a una sesión donde se conformen las comisiones, quiénes van a estar al frente de cada comisión legislativa, como debería ser, sino que eso va a quedar pospuesto después del juicio político? Y esto a manera de condicionamiento a ver quiénes votan en contra o a favor, para según eso poder ver quiénes serían los elegidos para estar frente a cada una de las comisiones legislativas. Los 137 legisladores tienen derecho y tienen la obligación, pero más que obligación tienen derecho de estar en cada una de las comisiones. Así que no viene al caso de ninguna observancia de que sí, de que no. Pero ¿por qué quedó ese tema pospuesto? ¿Por qué quedó ese tema pospuesto para después del juicio político y no inmediatamente si ya se eligieron a las principales dignidades de la Asamblea y se conformó el CAL? ¿Por qué no dar paso inmediatamente también a la designación de quienes integrarán las comisiones? Al inicio de esta legislatura, de este periodo, pasó lo mismo. Y es normal que se retrase una semana, porque efectivamente el domingo se eligió al presidente, los dos vicepresidentes y al Consejo de Administración Legislativa, que es CAL. Y por lo tanto esta misma semana seguirán avanzando todo este proceso y próxima semana se nombrarán a distintas comisiones y que a su vez posicionarán los 15 comisiones legislativas que va a ir en función tanto para legislar como para fiscalizar. Entonces es una coincidencia. El día de ayer la OEA hacía un llamado a la Asamblea Nacional a dar las garantías dentro de este juicio político, que se ofrezcan esas garantías de justicia, del debido proceso, decía, y que se considere también la elección de los ecuatorianos para el cumplimiento del tiempo de este mandato. ¿Cómo toman ustedes esa petición de la OEA? La OEA desconoce la Constitución del Ecuador, pero es más, la OEA no tiene calidad moral ni de opinar qué pasa en Perú, qué pasó en Bolivia. Es decir, la OEA prácticamente no debería meter la mano en este proceso ecuatoriano que está llevando adelante la Asamblea Nacional constitucionalmente. Así que por lo tanto a nosotros nos tiene sin cuidado, pero también la OEA no tiene ninguna calidad moral para decir qué o no se puede hacer en el Ecuador. Usted hacía mención, asambleísta, a esta opción que tiene el presidente de la República, que es ejecutar la muerte cruzada. Ayer en este espacio el asambleísta Yesenia Guamaní decía que si el presidente da paso a eso, pues será la gente en las calles la que salga en su defensa y a impedir que se ejecute esa muerte cruzada. ¿Usted piensa de igual manera? Mire, la muerte cruzada
tanto para la Asamblea como para el Presidente de la República, está establecido en la Constitución de la República del Ecuador. Así que puede hacer uso de su derecho de llevar adelante a la muerte cruzada y convocar inmediatamente a través del Consejo Nacional Electoral a nuevas elecciones presidenciales y nuevas elecciones de asambleístas. Así que nosotros estamos en esa línea, sí. Puede hacerlo, lo puede hacer, pero no puede venir amenazando desde el primer día de asunción del poder. Ya pues, ejecútalo, señor presidente. Claro, y como es un recurso que él puede todavía usar, la pregunta es si ustedes aceptarían esa decisión, porque ya escuchábamos a algunos asambleístas tener resistencia y decir que no permitirían que se ejecute como tal esa muerte cruzada, que implicaría que todos los asambleístas se vayan a la casa. Nosotros no podemos oponer eso porque está enmarcado en la propia Constitución de la República del Ecuador, que puede hacer uso de ese instrumento. Así que tenemos que respetar lo que dice la Constitución. Lo escuchaba en su rendición de cuentas, asambleísta Ulcuango, que usted decía, tenemos que recuperar el país, recuperar el gobierno. ¿Eso empieza por la Asamblea Nacional? Nosotros consideramos, desde la Asamblea hemos hecho todo lo posible, inclusive cuando el propio presidente ha enviado varios proyectos de leyes, hemos viabilizado, pero además desde la Asamblea hemos viabilizado varias leyes del beneficio al país. El problema es que el presidente de la República no tiene la voluntad política de ejecutar con presupuestos para que realmente llegue a la gente. Entonces nosotros consideramos de que si viene la muerte cruzada, tenemos el pleno derecho de participar con nuestros propios candidatos, tanto para la presidencia de la República como también para asambleístas. Y es más, consideramos de que nosotros vamos a obtener mucho más escaños que lo tenemos ahora. Es el criterio y la posición de Ricardo Ulcuango, asambleísta de UNES. Gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día.